¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, súper. Me encanta eso, me encanta. Y voy a ir directamente a la palabra que Dios puso en mi corazón, una palabra que hace 2 o 3 semanas Dios viene trayendo a mi corazón una frase, una palabra que es el título de este mensaje, que lo voy a decir en un momento, pero ¿cuántos alguna vez en su vida sufrió alguna injusticia? A ver. Wow, ¿cuántos no sufrieron nunca una injusticia? Me alegro por ustedes. Ahí algunos levantan las 2 manos. ¿Cuántos alguna vez sufrió alguna injusticia en su vida? Que dice, esto es injusto. ¿Por qué me está pasando? No merezco que me pase esto. No tiene por qué pasar. Allá mueven las manos. Todos, en algún momento de nuestra vida. Y no quiero ser un pájaro de mal agüero, pero quiero decirte algo. Si nunca sufriste alguna injusticia, en algún momento seguramente la vas a sufrir. Porque vivimos en un mundo donde la injusticia está a la vuelta de la esquina, ¿o no es así? ¿Sabes lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, que es la justicia? Y me encanta porque dice, en el cristianismo la justicia consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. Entonces digo, si esto significa la justicia, entonces la injusticia es cuando damos o recibimos algo que no es debido, ¿no es así? Que no merecemos o que no corresponde. Por ejemplo, se nos hace responsable de hechos que nunca cometimos. Se premia a otra persona cuando merecíamos ser premiados nosotros. Y un montón de injusticias que podemos vivir en nuestra vida, ¿o no es así? Nuestros padres generalmente cometen injusticias con nosotros. ¿No, chicos? ¿Dónde están los adolescentes, no? Nuestros padres cometen injusticias. Y me retan a mí por culpa del otro. Y le dan al otro algo, ¿no? Todos vivimos injusticias en nuestra vida y quizá en este tiempo, en este momento estás viviendo alguna injusticia. Quizá en tu trabajo estás viviendo alguna injusticia por haber hecho lo bueno o por haber decidido tomar alguna decisión. Estás viviendo una injusticia, algo que no mereces, algo que realmente no es justo. Y muchos vivimos eso. A muchos nos pasa que vivimos injusticias. Muchas veces vivimos en familias donde somos ignorados, donde prefieren a uno por sobre otro, donde otros reciben los premios o los castigos siempre vienen nosotros. Y la injusticia que uno vive puede ser algo que nos aplaste, que nos tire abajo, o puede ser ese trampolín que nos lleve a nuestro propósito. Y uno dice, ¿cómo puede ser que una injusticia me lleve a mi propósito? Vos sabés que en la Biblia está llena de historias de personas que recibieron injusticias y que esas injusticias los llevaron a su propósito. Y cuando decimos que Dios nos quiere hacer bien, cuando decimos que solo Dios tiene planes buenos para nosotros, eso no quita de que vivimos en un mundo injusto, en un mundo donde muchas veces vivimos cosas que no están buenas, que no las merecemos. Pero cuando vivimos esos procesos de injusticia en Dios, es cuando Dios puede tomar eso y llevarnos a un lugar mejor, llevarnos a mejores lugares. Y hoy quiero hablarte a tu corazón. Yo tengo una frase en casa que digo siempre y es, no seamos gallinas, y no me refiero al club, aunque también lo digo. No seamos gallinas, seamos águilas, ¿no? Las gallinas están todo el tiempo mirando para abajo y comiendo. Las águilas vuelan para buscar su comida. Vuelan bien alto, no seamos gallinas. Y quiero hoy hablar a tu corazón para que aún en medio de tus injusticias, de aquellas que te toquen vivir en tu vida, puedas ser un águila y no una gallina. Puedas ser una persona que aún en esos momentos pueda volar alto. Y pueda decidir que eso no lo va a enterrar, sino que lo va a catapultar. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien?
Sabemos que la vida no se vive por momentos. La vida no se puede vivir por momentos que vivimos. La vida se vive por procesos que vivimos. Porque un momento es algo momentáneo, valga la redundancia, pero un proceso es un tiempo con mayor duración y un proceso nos puede dejar mejor o peor, como dice la pastora Lisette. Y quiero leerte, hay uno en la Biblia que pasó una injusticia tras otra, y este se llamó José. ¿Cuántos conocen la historia de José en la Biblia? Si no la conoces, es una historia muy buena, hasta hay películas de José. Y en Génesis 37, versículos 2 al 4, dice así: esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y Silpa, que eran mujeres de su padre. El joven José solía informar a su padre la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Era el buchón de la familia, ¿no? Israel amaba a José. Israel, su padre, amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. De los versículos 5 al 11, les voy a ir contando la historia, porque si tengo que leer toda la historia son como 6 capítulos y no nos vamos hasta el domingo que viene. Pero del versículo 5 al 11 cuenta que José tuvo 2 sueños. En un sueño cuento que había 11 espigas y que todos se inclinaban ante él. Después otro que estaba en el sol, la luna y estrellas, y que todos se inclinaban ante él. Y lo que querían decir estos sueños era de que su familia se terminaba inclinando ante él, y eso generó mucho más odio en sus hermanos. Mucho odio, no odio porque dice que Jacob, Israel, pensaba mucho y meditaba mucho en estos sueños, pero le generó un ruidito, ¿no? ¿Qué le pasa a este que está soñando que todos nos inclinamos ante él? Y dice que en cierta ocasión los hermanos de José habían ido a una ciudad un poco más lejos, y el papá de él, de José, le dice: ¿sabes qué? Vos, ya que sos el buchón de la familia, ¿por qué no vas a ver cómo están tus hermanos? Para los extranjeros, buchón es como es, no sé cómo se dice en Venezuela o en Colombia, pero acá el buchón es el que cuenta, ¿no? Che, ¿sabés que Juli se portó, no? Vamos y le contamos. El que cuenta las cosas. Dice, en cierta ocasión entonces se fueron los hermanos, y dice así que el José siguió a sus hermanos para ver cómo estaban, para informarle a su papá. Su papá quería saber realmente cómo estaban sus hermanos, si estaban bien o si no estaban bien. Y en Génesis 37, del 17 al 20 y del 26 al 28 dice así: él llegó hasta un lugar y le preguntó a algunos si no había visto a sus hermanos, y dice: ya se han marchado de aquí, le informó el hombre. Los oí decir que dirigían a Dotam. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotam. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tomaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros: ahí viene ese soñador. Ahí viene el que sueña sueños, ¿no? Se ve que hay algunos que no les gusta la gente que sueña, los soñadores. Ahora sí que les llegó la hora, decían. Vamos a matarlo y echarlos en una de estas cisternas, y diremos que lo devoró un animal salvaje. Y a ver en qué terminan sus sueños. ¡Wow! No solo querían matar al soñador, sino que querían matar los sueños del soñador. Entonces Judá propuso a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los israelitas. Al fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mercaderes medianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Se ve que la tradición en esa época eran 20 piezas de plata, las mismas que Judas recibió cuando vendió a Jesús. Fue así como se llevaron a José a Egipto, por obedecer a su papá. Sufrió su primer injusticia.
Wow, ¿cuántas veces por obedecer sufrimos injusticias? Su papá le pidió que vaya a ver cómo estaba su hermano y sufrió su primer injusticia. Y sus hermanos le hicieron creer a su papá porque dice que mataron un animal, que mancharon la ropa de él, su túnica, y le hicieron creer que se lo había comido una fiera salvaje. Así que para su papá a partir de ese día, José ya no existía más. Ya había perdido a su hijo José. Recuerdo una vez que en medio de la pandemia estábamos en casa y le pido a mi hija Nadu que haga algo. A ese día le digo, mira, te quiero hablar como pastor, te pido que hagas algo. Y que vayas y hagas algo que yo le pedí que haya. Y a partir de eso que ella hizo por obediencia, me acuerdo que empezó a sufrir un tiempo de mucha injusticia en su vida. Y yo mismo como papá y como pastor decía, Señor, si hicimos lo que dice tu palabra que hay que hacer, ¿por qué esta injusticia? Pero las injusticias nos pueden derribar o nos pueden llevar a otro nivel. Y yo quiero que vayamos juntos viendo esta historia, porque las injusticias que hoy quizás estés viviendo en tu vida pueden ser esa catapulta que te lleven a los propósitos que Dios tiene. Puede ser eso que Dios use o quiere usar en tu vida en este tiempo para hacerte madurar, para hacerte crecer, para llevarte a lo que Dios tiene para vos. Y en este mundo donde la justicia que es más importante, la que persevera no es la justicia de Dios, es la justicia del ser humano. No todos nos ponemos en jueces y queremos que aquel pague con muerte, que aquel pague con condena, que aquel pague, y todo el tiempo estamos condenando y estamos poniéndonos en lugares de jueces. Y en un mundo así es obvio que va a haber injusticias. Y el resumen de la obediencia de José a su padre fue la puerta de las peores injusticias que una persona puede vivir. Si querés leer esta historia está en Génesis a partir del capítulo 37, pero a partir de esa obediencia de José, de ir a ver cómo estaban sus hermanos, esa fue la puerta de las peores injusticias que una persona puede vivir. Dice que cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas, en Génesis 39, 1-2, que lo habían trasladado allá, lo vendieron a Potifar, un egipcio que era oficial del faraón y capitán de su guardia. Lo vendieron a Potifar, un egipcio que era oficial del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien, mientras José vivía en la casa de su amo egipcio. José dice que Dios estaba con José y todo lo que él hacía prosperaba. Él había sido vendido como esclavo. Pasó de ser el niño mimado de papá a ser un esclavo en Egipto, a ser un siervo de una persona, a ser comprado por plata, por dinero. Era libre y terminó esclavo simplemente por obedecer. La primera injusticia fue esta. Pero quiero decirte algo, la segunda injusticia que vivió José, la primera no fue nada comparado a la segunda. Fue tremendo lo que venía ahora, ya no por obedecer a su papá, sino por obedecer a Dios. La primera injusticia fue por obedecer a su papá, pero la que viene ahora, que te voy a contar, fue por obedecer a Dios. Dice que la esposa de este Potifar, dice la Biblia ahí que José era un buen mozo, que tenía buen físico, dice la Biblia. Se ve que era un argentino fachero. Y dicen que la mujer de Potifar le había echado el ojo. Y que todos los días le decía, vení, acostate conmigo. Pasémosla bien, total, Potifar está en el campo, está lejos. No nos va a ver, nadie se va a enterar. Y dice que José se negó todo el tiempo, hasta que un día llega a la casa y la esposa de Potifar le había armado una trampita y cuando él se da cuenta le había sacado la ropa y él sale corriendo
Y ella se queda con la ropa y ahí le arma todo un lío. Y dice así en Génesis 39:20, si querés bien la historia, el detalle tipo Hollywood, léete Génesis capítulo 39, dice, y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. O sea, obedeció a su papá. Nosotros le cantábamos a nuestros hijos cuando eran chiquitos, obedece a tu papá. Obedeció a su papá y lo vendieron como esclavo. Obedeció a Dios y terminó en la cárcel. ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios? ¿Siempre? ¿Aún sigamos en la cárcel? ¡Wow!, ¿no? Dos injusticias que vivió José sin merecerlo. Y hay veces que terminamos esclavos o presos en nuestra vida por decisiones propias. Y Dios nos puede librar de esas malas decisiones y esas cárceles en las que vivimos por decisiones propias. Pero hay veces que terminamos quizá en cárceles como este José o en injusticias por cosas externas a nosotros. Porque quizá tomamos decisiones por agradar a Dios, por obedecer, que nos hacen vivir injusticias. Y la pregunta es, ¿cómo nos paramos frente a esas injusticias? Somos personas que nos quejamos contra Dios, que levantamos nuestros ojos a Dios y decimos, por obedecerte a vos y ahora mira cómo estoy. Perdí mi trabajo, perdí mi novio, mi novia, perdí o estoy pasando esta situación simplemente por obedecer tu palabra. ¿Cómo somos delante de Dios? Las injusticias nos sepultan, nos sacan del camino o nos llevan a un nuevo nivel. O nos llevan a un nuevo nivel en nuestro propósito. Y le puse de título a este mensaje, cárceles de libertad. Qué loco que podamos hablar que en una cárcel podamos encontrar libertad. José terminó preso en una cárcel, pero en esa cárcel encontró su libertad. En esa cárcel encontró su propósito. En esa injusticia vivió y encontró su propósito. Y quiero llevarte a que en medio de cualquier injusticia en nuestra vida, realmente podamos vivir nuestro propósito. Que desde aquellas injusticias podamos alcanzar nuestro propósito. ¿Qué te parece? ¿Está bueno? ¿Está bueno para ir hacia eso? Porque injusticias vivimos todos, e injusticias posiblemente vivas en tu vida. Y esas injusticias no pueden sepultarte, tienen que llevarte a otro nivel. Tienen que llevarte al propósito que Dios tiene para tu vida. Tienen que ser un lugar de bendición, un lugar de crecimiento, un lugar de desarrollo. Lo primero que quiero decirte es que en medio de tus injusticias, lo escribí en neutro, ocúpate de estar bajo el favor de Dios. En medio de cualquier injusticia, ocúpate de estar bajo el favor de Dios. Ocúpate de que la presencia de Dios siga estando con vos. Ocúpate de no ser una persona que se queje o que esté maldiciendo permanentemente al cielo o a quien sea por la injusticia que estás viviendo, sino que sea un lugar donde el favor de Dios siga estando sobre tu vida. Dice la palabra de Dios ahí en Génesis 39, del 20 al 23. Pero aún en la cárcel, ¿cómo dice? Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todos los que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. José fue un hombre que en todo momento buscó agradar a Dios, antes de estar en la cárcel y en medio de cualquier injusticia, en medio de estar viviendo en la cárcel, en medio de estar años encarcelado. Dice que siempre el favor de Dios estuvo sobre él. No importa cuál sea la situación en la que estés viviendo, siempre busquemos agradar y honrar a Dios. En cualquier situación. En esos momentos donde estamos solos y tenemos que tomar decisiones,
esas decisiones importantes de nuestra vida. En esos momentos donde estemos pasando injusticias, cárceles, busquemos agradar a Dios. Busquemos que su favor esté con nosotros. Dios siempre estará con nosotros porque Él dice que Él honra a los que le honran. Lo dice en 1 Samuel 2:30. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Dios honra tu vida. Cuando aún en medio de cualquier situación, de cualquier injusticia que puedas estar viviendo, decidas honrarlo a Él. En todo momento, en toda situación, honrar a Dios. Mantengámonos firmes en las decisiones que ya tomamos. Cuando las cosas nos iban bien. Señor, haz tu voluntad en mí, haz lo que quieras en mí, y me está yendo bien y de golpe me va mal. Mantengámonos firmes en esas decisiones que tomamos cuando todo nos iba bien. Señor, quiero que hagas tu voluntad en mí, aunque estoy viviendo una injusticia, aunque estoy viviendo una cárcel, aunque estoy pasando esta situación difícil. Amén. Segundo, cuida tu corazón. ¿Sabes que en medio de situaciones de injusticia, qué es lo primero que viene a tu mente o a tu corazón? Lo quiero matar, ¿o no? Ira, bronca, sed de venganza. Ojalá le pase lo mismo que a mí o peor. Y empieza a pasar todas esas cosas. Es lo primero que a veces surge. Y Dios nos dice que cuidemos nuestro corazón, que guardemos nuestro corazón. Sabes que nuestro corazón es de donde sale vida, es lo que nos da vida. No dejemos que ninguna raíz de amargura nos envenene y nos saque del camino y nos saque del propósito que Dios tiene para nuestra vida. No permitas que falta de perdón, que ninguna bronca, que nada en tu corazón te quite del camino. Cuida tu corazón en medio de la injusticia, en medio de los momentos difíciles. No busques venganza, no te quejes de lo que vivís. Ten un corazón gozoso que adora a Dios. Siempre decimos que la felicidad es una emoción, pero el gozo es un estado, es una manera de vivir, es una manera de ser. Vivir en gozo es un estado. Cuida tu corazón. Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Cuida tu corazón, porque de lo que sale de nuestro corazón, dice la palabra de Dios, que habla nuestra boca. Guardemos nuestro corazón, no pidamos venganza. Romanos 12:19 dice, no tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No estés pendientes de aquellos que cometen injusticias sobre tu vida. Deja que Dios se ocupa. ¿Y sabes qué? Dios va a hacer todo para poder bendecir a esas personas. ¿Sabes por qué? Porque Él los ama igual que a vos y a mí. A veces creemos que la justicia de Dios es que les va a hacer mal a ellos por lo que me hizo a mí. No, Dios los ama y va a buscar hacerles bien. Va a buscar encontrarse con ellos para que así como lo hace con nosotros, que muchas veces necesitamos cambiar cosas en nuestra vida, que ellos también puedan cambiarlas. No te preocupes, no estés pendiente de eso. Ocúpate de tu corazón, de tener un corazón sano, y eso te va a mantener en tu camino correcto, en el camino a tu propósito, aún en medio de las injusticias que te toquen vivir. Y cuando hablo de injusticia no hablo de cosas que son mucho más que injusticia, como una violencia, como cosas que son otro tema. ¿Me explico, no? Si hay violencia o si hay cosas que no tenemos por qué permitirlas en nuestra vida. Pero hay cosas que son injusticias en nosotros, que nos pasan, que son parte de la vida. Lo segundo que te digo es, seguí siendo tu propósito. Lo tercero, seguí siendo tu propósito, aún en medio de las injusticias. José siguió siendo su propósito, aún en la cárcel. Aún en medio de lo que estaba viviendo, él fue su propósito. No te detengas, no te desvíes, no dejes que nada te desvíe de tu propósito.
en medio de cualquier injusticia. No pierdas el tiempo, como decía recién, pensando en lo que esas personas que produjeron en tu vida una injusticia les puede pasar o querés que les pasen. Deja a Dios en eso, bendecilos y seguí en tu propósito. No te desvíes. Amén. Cuidar su corazón y mantenerse bajo el favor de Dios hicieron que José no pierda su propósito. ¿Sabes por qué? Porque aún en medio de la cárcel, él siguió soñando. Él siguió siendo un soñador. Dice Génesis 40, 1, 23. Es más, te diría que hasta fue a otro nivel. Ya no solo soñaba, sino que interpretaba sueños. Pero conocía, y ese era su propósito. Génesis 41 al 23 dice que vinieron el copero del rey y el copero y el panadero, y que tuvieron dos sueños y le vinieron a preguntar a él porque los metieron presos a los dos y se pueden hablar con José en la cárcel y tienen sueños, dos sueños, y José se los interpreta y les dice: a vos en 3 días el rey te saca y te lleva a otro nivel, te va a volver a tu lugar, y el otro le dice: a vos en 3 días el rey te saca y te corta la cabeza. Qué hermoso que te digan ese sueño, que tengas un sueño que te digan en 3 días te cortan la cabeza. Y es lo que pasó. Entonces le dice al copero del rey: por favor no te olvides de que yo te dije este sueño, así cuando vas delante del rey, habla de mí que hay uno en la cárcel que, bueno, después se olvida. José había quedado a cargo de la cárcel y llegan el copero y el panadero del rey, los dos tienen un sueño y José los interpreta. Y tal como él interpreta, pasa. Génesis 40, 23 dice: sin embargo, el jefe de los coperos, cuando se fue, no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. Otra injusticia. Con todo lo que hice por vos, te dije el sueño y ahora estás y te olvidás de mí. ¿No? ¿Cuántas veces hacemos cosas por alguien, esperamos una buena respuesta y la gente se olvida? Y este copero se olvidó, pero José nunca se desvió de su propósito. Ni cuando se habían olvidado de él, de lo bueno que era en la cárcel. Y dice que 2 años después, porque uno lee la Biblia y capaz lee 5 capítulos en 1 hora, pero esos son años de vida. Es mucho tiempo, son muchos procesos. Y dice que 2 años de él, el faraón tiene un sueño. La autoridad máxima de todo Egipto tiene un sueño recurrente. Y ahí el copero se acuerda que en la cárcel había uno que interpretaba sueños. Y lo mandan a llamar y José interpreta el sueño y le dice: sí, va a haber 7 años de escasez, de abundancia sobre Egipto, donde hay que juntar comida porque después van a venir 7 años de escasez y tenemos que poder vivir 7 años con los primeros 7 años. Y le da la estrategia de cómo hacer para poder juntar todos esos alimentos. Y miren lo que dice luego de que José interpreta el sueño. Génesis 41, 37, 45 dice así: al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan, el de José. Entonces el faraón preguntó a sus servidores: ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego dijo a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Acuérdense, hacía 16 años que José estaba en la cárcel, que estaba viviendo una injusticia. ¿Cómo te ves viviendo una injusticia 16 años seguidos? ¿Te ves que vas a mantener el favor de Dios sobre tu vida? ¿Que vas a poder cuidar tu corazón? ¿Que vas a mantenerte en tu propósito? Bueno, José vivió esto y dice: quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo respeto al trono, yo tendré más autoridad que tú. Así que el faraón dijo a José: mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. Hacía un par de horitas estaba preso. Dios puede hacer lo que quiera con personas entregadas.
Dios puede hacer lo que quiera con personas que le crean y que crean su palabra y que estén dispuestos a pagar el precio de obedecerle, de seguirle. Nuestra obediencia a Dios siempre trae más gloria. Siempre trae más gloria. Dice, mire, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran, inclínense. Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Entonces el faraón dijo, yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. El faraón cambió el nombre de José y lo llamó Zafenat Panea. Además le dio por esposa a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. De este modo quedó José a cargo de todo Egipto. José decidió honrar a Dios aún en medio de toda situación adversa y se mantuvo firme en su propósito. Te voy a decir algo, quizás después de 16 años de vivir las cosas que habrá vivido José en la cárcel, los pensamientos que habrá tenido, las noches de soledad, recordando a su familia, recordando a sus padres, recordando lo bien que lo pasaba o lo bien que estaba su familia, podría haber perdido el propósito en su vida. Que Dios, mi Dios, qué sueño, mi sueño. Tantas cosas, pero él decidió mantenerse en su propósito. Y se mantuvo en ese propósito, y eso le dio la oportunidad, lo mantuvo alerta para que cuando llegue la oportunidad de estar listo, estar preparado. La oportunidad llegó. Esa oportunidad fue en su propósito. Poder interpretar un sueño que lo llevó a ser el segundo en uno de los reinados más grandes de ese Egipto. Fue el segundo, el que tenía más autoridad después del faraón. No dejes que ninguna circunstancia, injusticia que estés viviendo en este tiempo te saque de tu propósito. Si Dios habla a tu vida, Dios va a cumplir. Mantenete en tu propósito, mantenete en tus convicciones, mantenete en esas palabras que Dios te dio, mantenete honrando a Dios, cuidando tu corazón, buscando su favor, y Dios va a hacer a su tiempo. Amén. Aún en esas cárceles, Dios te va a llevar a nuevos lugares. Aún en esas injusticias, Dios te va a llevar a nuevos lugares. Por eso te animo a que sigas en tu propósito. Amén. A que sigas en tu propósito, porque Dios se va a meter en esa cárcel y te va a librar de la cárcel. ¿Y sabes qué va a pasar? Que aquellos carceleros que te quisieron meter en esa cárcel porque quisieron hacerte mal, no van a poder entender cómo ese lugar puede ser un lugar de gozo para tu vida, cómo ese lugar puede ser un lugar de bendición para tu vida, cómo ese lugar puede ser un lugar donde Dios lo aprovecha para llevarte a nuevos lugares. Porque es lo que Dios hace. Amén. Otra cosa, en medio de tu cárcel, de tus injusticias, bendice a los que te maldicen. Esto es muy difícil, ¿no? ¿Quién es difícil? ¿Quién puede bendecir a los que me matan de mí? Es lo que están diciendo. Eso. ¿Alguna vez hablar con Dios? Bendice a los que te maldicen. Bendice. No cambies tus valores por tus tiempos de injusticia. No cambies tus valores. Seguí amando. Cuando Dios me promocione, ya van a venir al pie. ¿O no? Ya va a venir al pie. Ya voy a estar ahí arriba, porque la vida es una rueda. Y dice que estamos abajo y dice que estamos arriba. Cuando esté arriba, hizo. ¿O no? O es un gallinero, dicen algunos. Los que están arriba hacen sus necesidades sobre los que están abajo. Cuando Dios me promocione y me arriba, ya van a estar. Ese pensamiento, no me digas que nunca
¿no? O pasan las novelas nada más. Bendice a los que te maldicen. Bendecí. Dios no actúa con nuestra justicia, ni como lo haríamos nosotros. Y Él espera que nosotros lo imitemos. ¿Saben cuál fue el principal problema de los judíos en la época de Jesús? Que ellos esperaban que el Mesías venga con una espada a cortarle la cabeza a todos los que estaban maldiciendo al pueblo de Dios. Y el Mesías vino a amar a los que lo maldicen. Y eso fue terrible, porque ellos querían una justicia que opera según nuestro criterio, y la justicia de Dios no opera según nuestro criterio. La justicia de Dios es tan grande y basada en amor que Él hace lo imposible para acercarse a aquellos, aún a aquellos que cometen injusticia contra nosotros. José tuvo su momento de decidir qué hacer, porque José fue puesto en autoridad. Pasaron los 7 años de abundancia. Dice que en un momento tuvieron que parar de contar. No tenían manera de contar toda la abundancia que había en Egipto. No había manera de contarla. Había mucha abundancia. ¿Y saben quiénes vinieron a pedir comida? A ver, los hermanos de José, los que lo habían vendido, los que le habían dicho a su papá que estaba muerto, que se lo había comido un animal ahí. Decime la verdad, pero vamos a hecho nosotros. Así que querés comida. A ver, ¿qué están comiendo los chanchos? No es lo mismo, ¿no? ¿Qué están comiendo los perros? ¿Querés comida? Tengo un doggy para dar. Venganza. Génesis 45, 1 al 20 dice así: José ya no pudo controlarse delante de sus seguidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron, y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, declaró a sus hermanos. Vive todavía mi padre, pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestar. No obstante, José insistió: acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes, a quien ustedes vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más y se reprochen de haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar sus vidas. Es que cuando te mantenés en tu propósito, cuando bendecías a los que te maldicen, cuando buscas el favor de Dios sobre tu vida, cuando cuidas tu corazón, las cosas que pasan a veces de los ojos de Dios y no de tus ojos. Empiezas a ver lo que Dios ve. ¿Cómo puede ser que este tipo diga: tranquilo, ustedes no me vendieron, fue Dios el que hizo esto, porque Él me quería traer a este lugar para darme vida, para bendecirnos? Una persona llena de rencores, una persona llena de broncas, llena de odio, nunca hubiera visto esto, jamás. Pero cuando estamos en esos planes de Dios, cuando cuidamos nuestro corazón, estamos ahí, cuando podemos ver a través de sus ojos. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembra ni cosecha. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles su descendencia sobre la tierra. Fue Dios que me envió aquí, no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón, administrador de su casa, como gobernador de todo Egipto. Vamos, apúrense. Bueno, les voy a resumir porque es largo esto. ¿Saben lo que pasó? El faraón le dijo: ¿sabes qué? Trae a toda tu familia. Le dio un lugar especial a su familia en Egipto. Bendijo a los que lo vendieron por contrato. Bendijo a los que lo maldijeron. Esa tiene que ser nuestra actitud ante toda injusticia. La justicia de Dios actúa diferente. Cuando estamos como bien lo hace, se nos abre los ojos para ver la verdad. ¿Cuántos quieren ver la verdad de Dios? ¿Cómo puede ser que un Jesús, siendo crucificado, pueda ver al que estaba al lado y le diga: hoy va a estar conmigo en los cielos?
¿Cómo puede ser que estando siendo que estaba siendo clavado, él pueda mirar a los que lo clavaban y decir, Señor, por favor, perdónalos porque no saben lo que hacen? Eso es solamente porque estaba mirando a través de los ojos de Dios. Estaba mirando a través del propósito para su vida. Y vamos a dejar que las injusticias nos aplasten, nos sepulten o nos lleven a otro nivel. Es una decisión personal. Bendice, bendecir, maldice. ¿Sabes qué? Serás un águila y no una gallina. Bendecir, maldice. Quizás los procesos a veces son largos, pero quiero decirte que vas a ver cambios en tu vida. Y después de pasar esos tiempos vas a decir, gracias a Dios que pasé por estos procesos, porque me llevaron a un nuevo nivel. Gracias porque obedecí. Gracias porque escuché a mi pastor en ese momento cuando le dije a Nado que me obedezca. Gracias porque no sé si lo dijo al final. Gracias porque escuché a mi pastor, a mi papá. Yo le decía el otro día, amo ver la mujer en la que te estás convirtiendo. La madurez que hay en tu vida, el crecimiento que hay en tu vida. Pero hay momentos de injusticias donde tenemos que tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer con eso? Obedecer a Dios, obedecer a nuestro Padre, hacer cosas que es para mostrar a Dios muchas veces. Dios nos lleva a la injusticia. Y por último, adorar en todo tiempo, adorar en todo momento. En todo momento de nuestra injusticia, es tiempo de adorar. Es tiempo de levantar nuestra voz a Dios. Y hay otros dos que también sufrieron injusticia, Pablo y Silas, que están en la cárcel. Fueron llevados presos, ¿saben por qué? Por predicar la palabra de Dios. ¿Qué injusticia? Dios, me mandas a predicar. Yo ahora estoy acá en esta cárcel, en lo peor de la cárcel, encadenado. ¿Y saben lo que hicieron ellos? Adorar a Dios. Y dice que a eso de la medianoche, Hechos 16, 25, 26, Pablo y Silas se pusieron a orar, a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. ¿Qué escuchan los demás cuando estamos viviendo injusticia? Adoración, ¿qué es lo que escuchan los demás? De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció con sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Pablo y Silas siguieron siendo su propósito en medio de su cárcel, en medio de su injusticia. Su propósito era salvar vidas y aún en sus injusticias ellos salvaron vidas. Yo no te voy a decir que nunca vas a sufrir una injusticia en tu vida, pero lo que sí te puedo asegurar es que si decidís mantenerte firme en Dios, Dios te va a sacar de ese lugar y te va a llevar a un nuevo nivel. Dios te va a llevar hacia su propósito. Y Dios te va a poner en lugares donde quizás ni te imaginabas que podías estar. Dios va a hacer cosas en tu vida que seguramente o posiblemente no te imaginabas que Él podía hacer. Las cárceles, las injusticias no pueden ser nuestra sepultura, la sepultura de nuestros sueños. Tienen que ser el lugar donde Dios nos lleve a más, donde Dios haga que esos sueños se hagan realidad en nosotros. Estos hermanos de José terminaron inclinándose ante Él, terminaron pidiendo esos sueños que Él tuvo muchos años atrás, que hizo que lo odiaran, que hizo que lo vendieran, que hizo que lo hagan pasar por muerto. Terminó siendo el jefe de Potifar y de la esposa de Potifar, que lo metieron preso. Y hoy hablábamos con Nadine, me contaba que le preguntó a su futuro suegro, que es teólogo, porque hay dos. José no tiene una tribu en Israel, los dos hijos tienen, hay de las 12 tribus, hay dos, que son dos hijos de José, no hay ninguna que sea José. Le contaba el suegro, le decía, lo que pasa es que Dios decidió darle una doble porción a Moisés en Israel. ¿Qué digo yo? A Moisés, perdón, se me quedó a José. Dios tenía una doble porción.
sobre ti. Dios te va a llevar a un nuevo nivel. Te va a traer mayor unción, te va a traer mayor autoridad, te va a traer mayor sabiduría.